siguientes documentos. Una comunicación del jefe de bancada del Partido Unión Demócrata Independiente, la cual informa que el diputado señor Donoso reemplazará en forma permanente al diputado señor Ramírez en la Comisión de Hacienda. Permanente, así. Por otra parte, se recibe un reemplazo temporal del diputado Gustavo Benavente por el diputado Gastón von Millenburg. También se recibió un oficio de su excelencia la vicepresidente de la República, retirando y haciendo presente urgencia, que califica de simple para despacho de los siguientes proyectos de ley. El primero, el que dicta normas sobre el financiamiento regional, descentralización fiscal y responsabilidad fiscal regional, conocido comúnmente como regiones más fuertes en esta comisión. Y en segundo lugar, el que crea la Agencia de Financiamiento, AFIE, que estamos viendo en esta sesión. También se recibió oficio de Su Excelencia la Vicepresidente de la República, que retira y hace presente urgencia de discusión inmediata en lo que se refiere a la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, proyecto que ya fue despachado por esta comisión, pero igualmente se da cuenta de este oficio. También se ha recibido una solicitud en el marco de la discusión del proyecto de ley de convivencia escolar, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, proyecto que está en tabla en sesión del día miércoles próximo de la Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación Pública, AEFEN. Solicitan audiencia para dar su opinión respecto al contenido del proyecto. Me permito hacer presente a la comisión que esta organización ya asistió eh, a manifestar su parecer respecto al proyecto en el seno de la Comisión de Educación el 3 de julio. Finalmente se recibió una solicitud de audiencia de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros del Hospital Carlos Van Buren para exponer la crítica situación financiera que atraviesa el establecimiento y que está afectando la capacidad de brindar atención adecuada a los pacientes. Dan cuenta de un déficit presupuestario del hospital que asciende a cerca de 20.000 millones de pesos y una deuda de casi 13.000 millones. Solicitan en ese sentido una audiencia con esta comisión para poder exponer mayores antecedentes. Eso en lo que respecta a la cuenta, presidente, y el diputado presidente titular de la comisión, señor Bianchi, ha solicitado que se haga presente que él no está participando en esta sesión porque se encuentra en este momento en una reunión en el Ministerio de Hacienda. Así es, efectivamente. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. En varios diputados tiene la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Mire, no sé si leyeron la entrevista a Jorrat el otro día en el diario Financiero, donde hablaba efectivamente que había sobre el tema de la reforma del 2014, ¿cierto? Que no se recaudó todo lo que se debía, pero también hablaba de un tema importante para nosotros que lo hemos pedido aquí, de que el informe famoso de la evasión. ¿Se acuerda que presidente, estuvo aquí el director de Impuestos Internos y la verdad es que salió bastante trasquilado de acá porque no sabía mucho de ese tema, ¿cierto? Y quedó de venir cuando yo tuviera mayores informaciones sobre el famoso informe Jorrat, que él mismo habla acá en esta entrevista. Por lo tanto, deberíamos citar al señor Echeverría de nuevo para que nos explique el informe en detalle, eh, sobre todo después de la aprobación del cumplimiento tributario, para saber efectivamente cómo va a tomar esta disminución, porque si no habían estudios serios que decían que había un 50% de evasión, ¿cómo entonces va a colocar esa fuerza que él dijo que le iba a colocar a impuestos internos para disminuir esa evasión, presidente? Entonces, yo quisiera que nos invitáramos pronto al señor Echeverry para ver cómo vamos a hacer esa disminución de evasión. Ya, diputado, lo tendremos en consideración, pero como parte del presupuesto, a partir de mañana usted tiene una gran oportunidad ahí para preguntarle al ministro de Hacienda, ¿acaso los cálculos que ellos han hecho son efectivos o no? Más que de un experto que puede ser muy experto, pero puede equivocarse en las cifras. Pero si el ministro de Hacienda consideró 1.200 millones de dólares que iban a ingresar al presupuesto para el año 2025, yo creo que la oportunidad es preguntarle al ministro qué dice del señor Rato sobre sus comentarios. U otros expertos, entre comillas, que han salido a opinar sobre que no Presidente, se va a recaudar lo que se dice que presidente. se va a recaudar. Presidente, sí, bueno, este año se calculaba en 3,5% y se recaudó 1,5%. Entonces, y ese endeudamiento de 16.000 millones, acuérdense que eran 21.000 millones, se lo rebajamos a 16.000 en el presupuesto 2024. Ese es el tema importante poder ver Lo para podemos invitar los al, supuestos de ingresos, para nosotros es importante, presidente. Tendremos en consideración para invitar al director de impuestos internos nuevamente, pero
mañana y a partir de mañana se abre una gran oportunidad para despejar todas las cifras en el presupuesto. Bien, hoy día están invitados el ministro de Economía, le damos la bienvenida, a la subsecretaria también, al presidente del Banco del Estado, es, y lo acompañan diversos gerentes de su institución. Como ustedes bien saben, estamos viendo el proyecto que crea la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo y la inquietud que existe es cuál es la opinión que tiene el Banco del Estado sobre esta materia. Así que le ofrecemos la palabra. Antes, no sé si el Ministerio de Economía quisiera entregar alguna opinión. Su secretaria tiene la palabra. Gracias, presidente. Aprovecho de saludar a los diputados también que están presentes y quiero solo tomarme un par de minutos para, a propósito de las sesiones que tenemos, a las sesiones que hemos tenido, me acerqué mucho al micrófono de al lado. A propósito de las sesiones que hemos tenido y los temas que han salido y que yo creo que la sesión de hoy en particular, no sé si hay algo más que... Puede ser que el mío son las joyas suyas las que... Eh, s- la sesión de hoy en particular creo que va a ser muy buena justamente para poder incorporar ingredientes que han sido manifestados por los diputados y las diputadas de poder tener una mejor visión del sistema de financiamiento. Aún así, quiero tomar tres puntos que creo que han salido en todas las sesiones. El primero tiene que ver con la gestión de riesgo. Una de las preguntas que en particular el diputado Mellado no ha hecho harto es cómo finalmente AFIDE va a poder lograr hacer lo que nosotros estamos comprometiendo a hacer con este proyecto, que es un objetivo que está bastante consensuado, que es hacer que nuestro país pueda crecer desde una mayor innovación y adopción tecnológica. Y acá yo creo que algo que ha sido recurrente en todas las intervenciones es que lo clave en una institución financiera es la gestión de riesgo. Y una de las formas más importantes para poder gestionar adecuadamente el riesgo es a través de una correcta diversificación de este. Un ejemplo, como yo les comprometí la semana pasada, que es clave para poder entender cómo esto se ejecuta en la práctica, es el fondo de fondos, un instrumento que efectivamente AFIDE va a poder promover, porque nosotros estamos autorizando a FIDE a poder suscribir cuotas en un fondo de fondos. Y acá lo relevante es que, dado que nuestro país hoy día no tiene un fondo de fondos, tenemos una historia bien exitosa en el desarrollo del capital de riesgo, pero lamentablemente los instrumentos de crédito que se entregan hoy son muy chicos en comparación con lo que necesitan empresas que ya están en una etapa de crecimiento mayor. La semana pasada tuve la oportunidad de ir a la presentación del estudio de Endeavor, que justamente hizo un zoom a todos los scale-ups que se han creado en el último año. Los scale-ups son estas empresas que tienen dos características importantes. Una, que tienen un potencial de alto crecimiento, y la segunda es que hacen esto a través de la innovación y adopción tecnológica. Y lo que concluye este estudio es que, si bien los scale-ups representan un porcentaje menor del número de empresas, generaron el 43% de los nuevos empleos en un periodo de 3 años, desde el 2019 al 2022, y por lo tanto tienen una importancia sustantiva para la economía. En algo muy simple, cómo funciona el fondo de fondos, es que si hoy día Corfo, por ejemplo, o bien AFIDE, con otros instrumentos que no sea un fondo de fondos, pudiese invertir, por ejemplo, en 100 proyectos, a través del fondo de fondos nosotros vamos a poder invertir en 1000 proyectos. Y por lo tanto, eso es una figura que es el concepto natural de la diversificación de riesgo, que es justamente lo que compromete que exista un éxito favorable en este tipo de proyectos. Lo segundo, y que algo que el diputado Naranjo no ha preguntado harto también, es por qué podemos estar todos de acuerdo en que hay ciertas mejoras que en la administración pública de estos instrumentos harían que se hiciera mejor, ¿cierto? La pregunta es por qué no lo podemos hacer esto en Corfo. Y yo creo que, a propósito justamente de cuando vino la CMF o cuando la comisión anterior vino el ex vicepresidente de Corfo, también creo que existe un mayor consenso en el sentido de que
para poder otorgar un mayor grado de competencia técnica, de transparencia, que no solamente resulta en poder hacer una gestión financieramente responsable, sino que también pensando en las preocupaciones del diputado, es que nos permiten hacer que esa cartera pueda llegar a más empresas. Eso requiere cierto estándar de regulación. Para poder aplicarle ese estándar de regulación a Corfo, lo primero que tendríamos que hacer es separar patrimonialmente la cartera financiera de Corfo. Y eso solamente se hace creando una nueva entidad pública. ¿Y cuál es la recomendación internacional de cómo tiene que estar configurado esta nueva entidad pública? Es como una sociedad anónima, que es justamente lo que nosotros hacemos. Entonces, si es que hacemos una ingeniería reversa de cómo realmente lograríamos esto, la verdad, y un poco lo que decía Kevin Cowan, el profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, es que probablemente llegaríamos justamente a la misma respuesta. Y creo que eso, por supuesto, lo podemos explorar más, pero creo que es algo que también es importante que tengamos sobre la mesa. Y finalmente, también pensando en las preguntas que el diputado Mellado también nos hacía, es, ok, si es que ya nos acordamos que finalmente este modelo de regulación es bueno, que estos instrumentos parecen ser sensatos, ahora vamos a escuchar además a los bancos, tanto a Banco Estado como a la BIF, que son quienes van a agenciar nuestros instrumentos, la pregunta es por qué finalmente AFIDE puede hacer esto. Y yo creo que acá hay algo muy relevante a propósito también de lo que decía la Comisión para el Mercado Financiero. Es que, primero, AFIDE, al no contar, al no captar los depósitos del público, que son depósitos de corto plazo, pero además, dado que AFIDE no va a buscar maximizar las rentabilidades, AFIDE puede prestar a mayor plazo. Y la pregunta acá es, ¿a quién le presta AFIDE? ¿Le presta directamente a las empresas? ¿O bien le presta a los bancos para que los bancos puedan justamente maximizar esto dentro del mercado? Y nosotros, como lo hemos reiterado, más del 95% de la cartera de AFIDE se hace a través de los bancos y por eso que es muy bueno que los bancos estén acá para poder explicar de qué manera esto puede ayudarlos a llegar a este objetivo que estamos, creo yo, bien de acuerdo. Gracias, presidente. Gracias, subsecretaria, por ilustrarnos sobre la materia. Muy bien, entonces le daríamos la palabra al presidente del Banco del Estado. Antes de darle la palabra al presidente, voy a hacer un comentario sobre otra materia, pero que existe profunda preocupación en la comisión, y lo hemos hecho saber a través de oficio que le hemos mandado al banco, es sobre la renegociación de las deudas de los deudores PET. Y le digo esto porque la información, por lo menos que yo tengo en mi región, le he pedido a la PDI y a Carabineros que busquen al menos alguna persona que se pueda acoger al beneficio. Y pareciera ser que en muchas regiones de Chile pasa lo mismo. Le hemos encargado a la PDI y a Carabineros de que puedan saber quiénes fueron beneficiados, porque por lo menos yo pregunto en mi región y no hay nadie. Entonces le pedimos la otra vez una lista para saber quiénes realmente fueron los beneficiarios, porque no sé si pasa lo mismo en otras regiones, pero hemos solicitado esa información y se la recuerdo porque tenemos dudas sobre el real efecto que ha tenido esa reprogramación de los deudores PET. Bien, le dejo la palabra para abordar el tema correspondiente. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludarlo y por su intermedio a los honorables y honorables diputadas y diputados de la comisión. Aprovecho también de saludar al ministro de Economía y la subsecretaria. Y agradecer la posibilidad de presentar la opinión del banco con respecto a este proyecto de ley. Tenemos una presentación que se está desplegando. Voy a pedir que bueno, ahí aparece esencialmente una descripción del proyecto muy rápidamente. Se establece el objetivo de AFIDE: financiar, garantizar, gestionar, articular, asesorar e invertir en proyectos empresariales e iniciativas de diversificación productiva e innovación. Se describe las actividades que puede desarrollar, cómo se traspasan las funciones de la GIF, que es la gerencia de la Corfo, a la nueva institución. Se define también un gobierno corporativo en base a estándares internacionales. Se establece también la fiscalización y el marco regulatorio, que es central para que esta institución funcione no solo bien, sino que tenga también una buena calificación de riesgo, que en definitiva es lo que le da utilidad a los instrumentos que termine produciendo y ofreciendo. Permite también, y este es un punto que remarcaba la subsecretaria, que nosotros creemos que es importante y que va a ser interesante la opinión que tenga la Asociación de Venture Capital, la participación de AFIDE como aportante a un fondo de fondos,
y crea también un fondo de garantías para el desarrollo. Esto simplemente para ilustrar el hecho de que el financiamiento para el desarrollo es esencialmente parte esencial de la institucionalidad de cualquier país desarrollado. Ahí aparece un ejemplo, el ejemplo canónico de Alemania con KfW, Canadá, el Banco Europeo, Francia, Finlandia, Corea, Singapur, Japón, entre otros ejemplos. Y por lo tanto que esto es algo bastante importante y estándar en los países más desarrollados del mundo. Vamos a la lámina siguiente. Y bueno, y la verdad es que Chile tiene una larga historia de financiamiento para el desarrollo y tiene instituciones que han estado dedicadas buena parte de su historia a aquello. Corfo y Banco Estado son ejemplos de esto. INDAP es un ejemplo más específico en el caso de la pequeña agricultura. Simplemente recordar que Banco Estado en su origen, cuando se creó como la Caja de Crédito Hipotecario, fue esencial para el desarrollo de la agricultura durante el siglo XIX y el siglo XX, que también fue esencial para el desarrollo de la ciudad y el sector inmobiliario. Parte importante de las villas que existen y los barrios que existen en Santiago están asociados con desarrollos vinculados con la Caja de Crédito Hipotecario, y a lo largo del siglo también fue desplegando una serie de aportes y apoyos financieros que han permitido, ¿verdad?, el desarrollo de distintos sectores. Y ni hablar Corfo, tiene una historia que no me voy a referir, pero que es importante entender que actualmente parte importante de la labor de estas instituciones está asociada con financiar el desarrollo. Menciono el caso del banco, financiamiento de empresas de todos los tamaños. Tenemos una plataforma hoy bastante nueva asociada con la transición energética, tenemos que se llama Mundo Verde, tenemos un apoyo a el desarrollo de las microempresas y también programas que buscan asesorar a empresas lideradas por mujeres. Somos también un actor relevante tanto en la administración como en el uso de garantías estatales como el FOGAPE y el FOGAES, además de una plataforma nueva que está especializada en financiamiento crediticio para startups. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que resuelven las instituciones financieras para el desarrollo que en principio no resuelve el sistema financiero tradicional? Aquí esto es bien resumido, pero históricamente se vincula con el financiamiento para el desarrollo con tres objetivos que son estratégicos para cualquier país. El primero está relacionado con el desarrollo más bien social, tiene que ver con la inclusión. El segundo se asocia con el financiamiento necesario para la estabilización del ciclo. A veces se habla de financiamiento contracíclico. El tercero tiene que ver con crecimiento, con productividad, innovación y más de diversificación de las exportaciones, eventualmente grandes proyectos de infraestructura que son esenciales para el crecimiento de cualquier país. Y en Chile, las instituciones de financiamiento para el desarrollo han abordado en buena medida los primeros dos objetivos, tanto la inclusión como el financiamiento contracíclico. Yo diría que están relativamente bien abordados por nuestra institucionalidad actual. Pero existe una brecha importante respecto del financiamiento para el crecimiento y la innovación, y abordar este déficit es importante, especialmente tomando en cuenta el estancamiento de la productividad en los últimos años en Chile, que se prolonga por más de 15 años. Y se espera que una institución como AFIDE permita en parte resolver esta brecha. Esto simplemente ilustra el tamaño de esa brecha por un indicador que es el gasto en I+D en perspectiva con el de los otros países. Abajo aparece el nivel de desarrollo medido por el PIB per cápita en el eje de la, no sé cómo se llama, pero el vertical, la ordenada parece. Está el gasto, el porcentaje del gasto en I+D, aparece una recta que esencialmente indica dónde debiese estar un país con un cierto nivel de desarrollo en promedio, y Chile aparece abajo como un punto rojo muy por debajo de esa recta, indicando que tiene un gasto en I+D como porcentaje del PIB que ha sido estable en torno a 0,35, 0,40% por cerca de 20 a 25 años, muy por debajo de el de los países de la OCDE. Es un indicador que ilustra de manera muy clara esta brecha. Eh, Lámina siguiente. Simplemente para mencionar los distintos roles. En el caso de la inclusión, decimos que las instituciones que tenemos en Chile se han hecho en buena medida cargo de este objetivo. En el caso de Chile, sobre todo en las últimas décadas, la labor de Banco Estado ha sido fundamental para generar acceso universal
a la banca, la bancarización a través de cuenta RUT y caja vecina especialmente, y en el caso de microempresas, a partir de la filial BM que lleva funcionando más de 25 años, tiene más de 1 millón de clientes, que ha sido fundamental para darle acceso a ese sector. Por supuesto que existen todavía desafíos asociados con la inclusión financiera que podríamos llamar de segundo nivel, que tienen que ver con un mayor acceso a financiamiento, especialmente las empresas que están restringidas eventualmente, o el acceso a otros productos, que es algo que se observa en países desarrollados. Pero creemos que eso puede ser abordado por las instituciones existentes, tanto Banco Estado como la banca comercial, y la irrupción de una enorme cantidad de nuevos actores a partir de la aprobación de la ley FinTech van a estar mucho más establecidos, que son efectivamente las FinTech. En ciertos sectores productivos, mencionar también la importante labor que juega INDAP, sobre todo con la agricultura familiar campesina. Mencionar también otro punto que es muy importante. Durante la pandemia y después de la pandemia, los distintos programas de reactivación se ampliaron los fondos de garantía estatales como el FOGAPE Chirapoya, el FOGAES, etcétera. Y esos fondos han sido muy importantes y han básicamente llevado a niveles de financiamiento que son récord en la historia de Chile respecto de las empresas de menor tamaño. Y por lo tanto, simplemente importante recordar que esos programas es importante mantenerlos y fortalecerlos en el tiempo. Han sido una tremenda herramienta de inclusión y también han permitido un nivel de reactivación en momentos muy críticos de nuestra economía en recientes tiempos. Respecto del rol contracíclico, esto simplemente lo ilustra en un gráfico. Ahí se ve un gráfico, la línea naranja es el financiamiento, son las colocaciones de Banco Estado, la línea azul es la del sistema financiero sin Banco Estado, y lo que se observa al final, entre el 22 y el 23, es precisamente que en la medida que el sistema financiero se contrajo, Banco Estado tuvo un aumento de su financiamiento, eso es lo que llamamos financiamiento contracíclico, y lo que se estima es que este financiamiento contracíclico, es decir, un financiamiento que está presente en momentos en que la economía está relativamente débil y no hay un financiamiento importante o hay una retracción del financiamiento de la banca comercial, se asocia con un impacto estimado del orden de entre 0,8 y 0,9 puntos del PIB. Esto significa que muchas empresas no quebraron, mucho empleo se salvaguardó a partir del rol contracíclico o estabilizador que jugó el banco. Importante mencionar que, de nuevo, este rol contracíclico no funcionó solamente a partir del banco, sino que funcionó en combinación con instrumentos como el FOGAPE y el FOGAES. Es decir, la combinación de estos instrumentos nos permiten hoy día tener una buena respuesta en momentos de reactivación. Mencionar también que esto muestra lo que ha estado ocurriendo, el rol contracíclico de Banco Estado en conjunto con estos instrumentos en tiempos recientes, pero que algo similar ocurrió en la gran recesión de fines del 2009-2008, cuando, en fin, hubo esta gran crisis a nivel mundial. O sea, esto no es algo nuevo, es algo que ya ha funcionado en el pasado. Respecto de las brechas que existen en la otra dimensión, bueno, importante mencionar que también tenemos instrumentos en este plano. Corfo hace mucho por la innovación y el crecimiento, pero ciertamente que hay una brecha muy importante, y parte de lo que de alguna forma debiese abordar una institución como AFIDE es reducir esta brecha, que es un déficit en la práctica de los mercados y un déficit también institucional que esta institución debiese contribuir a abordar. Y en ese sentido es importante entender el rol de esta agencia como un rol complementario al que juegan Corfo, Banco Estado y otras instituciones de financiamiento para el desarrollo en Chile. Es decir, este proyecto vale por la adicionalidad, lo distinto que le aporta al sistema respecto de lo que existe. Y en términos bien concretos, en resumen, yo diría que aporta instrumentos que no existen y que son importantes para financiar el crecimiento, y al mismo tiempo aporta una especialización, que es lo que estaba también señalando la subsecretaria en su intervención. Esto es simplemente para ilustrar esto como a nivel un poquitito más micro. Lo que básicamente se observa acá son distintas etapas en el crecimiento de una empresa innovadora. En momentos iniciales, cuando la empresa está iniciando, está generando sus prototipos, tenemos programas de Corfo que están orientados a eso. También tenemos
fondos de Venture Capital que también se asocian con inversiones tempranas en startups innovadoras. Hacia el final también del ciclo para empresas grandes, la banca ya está interesada, ya no hay tanto riesgo, no hay riesgo tecnológico, hay un riesgo comercial relativamente bajo y en ese momento las empresas son bancarizables y pueden pedir financiamiento en la industria financiera tradicional, pero tenemos una instancia intermedia en donde existe un importante gap en la industria financiera chilena. Simplemente para hacer un ejemplo, cuando hay una startup y está buscando financiamiento, puede encontrar financiamiento al principio, pero después de un cierto momento, buena parte de nuestros emprendedores tienen que ir a buscar financiamiento a otros países. Y para ilustrarlo muy claramente, una empresa, un unicornio, que es uno de los pocos unicornios salidos en Chile, que es la empresa Notco, es una empresa que en sus distintas etapas de crecimiento llegó a un punto en que el mercado chileno no estaba disponible para darle financiamiento y se trasladó esencialmente de Chile a Estados Unidos porque allí estaba el financiamiento. Y teniendo una producción importante de un centenar de personas haciendo tecnología de alto nivel en barrios populares de Santiago, es una empresa que dejó de funcionar en Chile por la ausencia de financiamiento en esos tramos de esa naturaleza. Por lo tanto, esto es muy real. Es básicamente, si es que las empresas no encuentran financiamiento acá, o se cae el proyecto y por lo tanto perdimos un emprendimiento, o bien tienen que ir a buscarlo afuera, se demoran un montón de tiempo y se pierde un montón de conocimiento y de valor agregado para la economía chilena. Esto es otra área fundamental para el crecimiento donde ya identificamos una crisis, perdón, un déficit fundamental de financiamiento. Si uno mira la cartera de concesiones de este año y el próximo, se estima que el financiamiento requerido para esas construcciones es del orden de 12.000 millones de dólares. Eso en un plazo de 7 años, los años de construcción de esas concesiones. Se estima que la capacidad de financiamiento de la banca es a lo más 5.700 millones de dólares. Podría ser bastante menos. Es decir, cerca de la mitad del financiamiento requerido. Por lo tanto, existe un gap para financiar las concesiones que el país ya tiene proyectadas. No tenemos claro cómo se va a financiar buena parte de inversiones que son fundamentales en todo ámbito de cosas, hospitales, puentes, carreteras, puertos, evidentemente elementos centrales para una fase de desarrollo y crecimiento del país. Y ciertamente, además, un sector que ilustra muy bien la asociación público-privada. Este es otro ejemplo del gap. Y por eso, dos focos esenciales que puede tener AFIDE son precisamente el financiamiento y escalamiento de proyectos que son intensivos en innovación e I+D, y ahí aportar a un fondo de fondos o tener un fondo de garantías que permite el financiamiento de estos proyectos innovadores puede ser esencial y es algo que no existe actualmente en el mercado financiero chileno. Y por otra parte, también pueden ser grandes proyectos de inversión que están asociados con la infraestructura indispensable para el desarrollo regional, la adaptación al cambio climático, potenciar la capacidad exportadora de Chile, que en este momento no es capaz de abordar nuestro sistema financiero por sólido que sea. Falta financiamiento, faltan instrumentos. Y créditos sindicados, créditos en donde están convocados distintos bancos que podría promocionar o articular a FIDE, es un ejemplo del tipo de instrumentos que se podrían usar para financiar este tipo de proyectos grandes. También garantías y financiamiento de lo que se llama de segundo piso, el financiamiento que iría de la agencia a la banca, es otra forma de generar también espacio para este tipo de proyectos. Mencionar explícitamente el hecho de que esta adicionalidad se expresa en una potencial complementariedad entre la agencia, AFIDE, y el banco. En particular, el AFIDE ofrece instrumentos financieros que pueden complementar lo que la industria está generando, por ejemplo, a partir de garantías. Las garantías son coberturas, ¿verdad?, en créditos como el FOGAPE, que reducen el riesgo y permiten a la banca, ¿verdad?, financiar proyectos que de otra forma no financiaría. Un proyecto innovador típicamente es un proyecto bien rentable, pero es un proyecto en promedio, pero es un proyecto muy riesgoso. Bueno, está también el tema del fondo de fondos y el banco también, como decíamos, juega un rol fundamental en una serie de proyectos de adopción tecnológica. Un ejemplo del uso
de garantías para innovación es la creación reciente de una plataforma para el financiamiento de startup que lanzó el banco el año pasado y que básicamente lo que usa para poder bancarizar proyectos que son de un riesgo relativamente alto para la banca es el uso de una garantía específica de Corfo, que depende actualmente de la gerencia en cuestión, que se llama la escala proinversión, que permite que el banco financie estos proyectos con un riesgo adecuado. Dicho sea de paso, este es un programa que pasaría, entiendo, a FIDE. Eso entiendo que es así. Bueno, el banco también tiene una plataforma que está orientada a resolver la transición energética de empresas, Mundo Verde y en particular Mundo Verde MIPYME, que se lanzó el año pasado, que son esencialmente una alianza entre el banco y los principales proveedores de electromovilidad, energías renovables y de eficiencia energética, además de eficiencia en el riego que permiten que uno llegue con una solución de comienzo a fin, en donde hay una asesoría técnica. Por un lado, nosotros no sabemos instalar paneles solares, ni tampoco cuáles son las soluciones adecuadas, pero con un buen socio eso se puede hacer y al mismo tiempo está la solución financiera que permite invertir en aquella transformación tecnológica. Eh, Mencionar también que estos son productos que estarían disponibles para cualquier banco, no solamente para el Banco Estado. El Banco Estado tiene que jugar un rol de punta de lanza, en Estados Unidos a veces se habla de crowding in, de que esto permita acercar, ¿verdad?, a la banca privada. Eso fue lo que ocurrió en concesiones. En concesiones, cuando se instaló el programa de concesiones en Chile en los años 90, no había mucho apetito de la banca, se hicieron una serie de innovaciones financieras. Banco Estado tuvo un rol muy importante para que efectivamente se involucrara la banca y después de un tiempo efectivamente la banca en su conjunto se involucró en el financiamiento de las concesiones en Chile. Aquí la idea es la misma. Este tipo de garantías, como el FOGADE, podría impulsar una cartera de financiamiento para la adopción de tecnología y también para potenciar carteras como las de Mundo Verde asociadas con el desafío de la transición energética de hogares y empresas. También Banco Estado podría formar parte de estos créditos sindicados grandes asociados con proyectos de hidrógeno verde y energías renovables no convencionales, lo mismo que cualquier otro banco de la plaza. Adicionalmente, Banco Estado tiene una administradora de fondo y en principio se podría constituir el fondo de fondos con un aporte de AFIDE y la administración de la AGF de Banco Estado. Y aquí es importante mencionar que cuando uno piensa en un fondo de fondo, lo que está pensando es un fondo que tiene distintos fondos subyacentes. Eventualmente pueden estar esos fondos subyacentes administrados por una industria relativamente madura de Venture Capital en Chile. Y el punto central acá no son necesariamente los aportes iniciales, que son muy importantes, porque si no, no existe este fondo, sino que es la posibilidad de atraer y multiplicar hasta en un factor de 10 el financiamiento de este tipo de proyectos, atrayendo el financiamiento institucional de las administradoras de pensiones o eventualmente las compañías de seguro. En comentarios finales, hay una brecha importante de financiamiento en proyectos de I+D, en proyectos innovadores, en proyectos para el crecimiento. La creación de una agencia como AFIDE puede abordar parte de este problema. Esas funciones también se pueden extender a básicamente profundizar el mercado de capital de riesgo, especialmente en estos rangos de financiamiento intermedio que no están en este momento siendo financiados por la industria local. Y por otra parte está esta idea de que una agencia como esta se puede especializar en este tipo de cosas. Si a un banco le llegan con un proyecto de inversión de 15 millones de dólares donde voy a tener una desalinizadora en el norte y voy a hacer una piscina y voy a cultivar salmones, créanme que difícilmente se puede evaluar ese proyecto. Se necesita una expertise para poder evaluar ese tipo de proyectos. Esos son el tipo de proyectos que deberían empezar a multiplicarse en Chile y para eso se requiere un conocimiento y una especialización que esta agencia en principio podría proveer. Con eso terminó la exposición de Banco Estado. Muchas gracias, don Daniel. Se agradece su exposición. Se ofrece la palabra, diputado Donoso. Gracias, presidente. Por su intermedio, el presidente, o sea, el gerente del Banco de Estado, si no me equivoco, ¿no? Presidente, estaba bien entonces. Me quedó claro eh,
la disposición a participar o la facilidad de participar cuando son créditos de segundo piso, ¿no? Porque es la estructura que tenemos, es la forma que ha funcionado Corfo y ha funcionado bien. Lo que no me queda tan claro que usted nombra al final es la participación en los créditos de primer piso, en que AFIDE participa otorgando un crédito menor, siempre acompañado de alguien, de otro banco, y lo que aporta principalmente AFIDE ahí, más que el crédito, es el estudio del riesgo, el estudio del proyecto. Eso para un banco, como el Banco del Estado, o quizás cualquier banco de la nación, ¿es suficiente garantía? Porque ese sería el aporte de los créditos de primer piso de AFIDE. Y mi pregunta es, para los bancos, ¿ese es un aporte que le permite participar del riesgo? Cuando una agencia estatal con su grado de seriedad dice, ¿sabe qué? Esto está estudiado el proyecto, es posible en estas condiciones, para ustedes es un insumo que legalmente pueden ocupar, que estratégicamente pueden ocupar. Veamos las preguntas y después, diputado Mellado. Gracias, presidente. A ver, 3/4 partes de la presentación es para alabar a FIDE más que decir por qué razón el Banco del Estado no puede ir a este instrumento, digamos. O sea, a mí me hubiera encantado decir por qué el Banco del Estado, ¿no?, no puede tomar lo que efectivamente dice que va a hacer a FIDE. ¿Qué le impide? ¿Y qué hay que cambiar para que efectivamente el Banco del Estado fuera? Porque usted dijo que al ser contracíclico, habían ido cuando todos los bancos iban a la baja, el Banco del Estado fue contracíclico. Eso significa que el nivel de riesgo de su ejecutivo en la evaluación de los créditos es menor. ¿Cuál es la instancia en esa evaluación que se produjo porque fue contracíclico? Entonces quiere decir que ustedes van a asumir mayores riesgos de lo que tiene que asumir la banca. Entonces, si es así, ¿por qué razón, cuando hay mayor riesgo en estos, sobre todo los startups que usted habla, por qué no pueden hacer el Banco del Estado en vez de hacer una agencia distinta? Estamos hablando de primer piso, ¿eh? Porque el segundo piso lo está haciendo Corfo. Entonces, ¿por qué sacarlo de Corfo a una FIDE que usted defiende que se haga si ya Corfo lo está haciendo con el Banco del Estado? Entonces, me preocupa, digamos, que usted dice que a FIDE le aporta, al Banco del Estado le aporta instrumentos de financiamiento. Bueno, ¿y esos instrumentos no los puede tener la banca del Estado? ¿Qué falta para que los tenga? Si usted tiene la licencia. Entonces, el punto, además, especialización. O sea, quiere decir que los evaluadores de AFIDE van a ser lumbreras y que la banca, ¿cierto?, no va a tener la posibilidad de contratar personas que sepan el rubro para evaluar estos rubros y efectivamente va a estar dentro de sus instrumentos de inversión. Entonces, me preocupa la evaluación que hace el Banco de Estado de AFIDE. Yo creo que ahí la mano del Ministerio por su intermedio del presidente fue, claro, vengan a hablar bien de AFIDE. Me parece bien, ¿no? Porque es Banco de Estado. Pero la verdad es que yo veo poca poca eficiencia en lo que se dice, digamos, producto de que los grandes proyectos no van a ser solamente de AFIDE, van a ser banca internacional, van a venir con plata de afuera, fondo de inversión de capital de riesgo, etcétera, ¿cierto? Para llegar a un montón de concesiones que están, 11.000 millones, 12.000, 15.000, vienen proyectos de afuera, apalancados de afuera, y entra la plata acá. Entonces, aquí estamos hablando de cuáles son las pequeñas empresas, como usted lo describía, que son la gran mayoría de startups, que no tienen patrimonio, digamos, para poder hacerlo. Entonces, me preocupa que el Banco Estado, que es contracíclico, que tiene un riesgo más grande, que lo demostró que tenía, no lo puede hacer. Y esa pregunta creo que necesito que la responda. Gracias, diputado. Diputado Cifuentes tiene la palabra. Gracias, presidente. Hay una afirmación aquí respecto de la necesidad de capital y de financiamiento para los próximos años y el ejemplo de las concesiones. No lo había escuchado antes yo, que teníamos un déficit de financiamiento tan grande. eh, y quería, al final, hizo una mención el presidente, pero quizás podría profundizar un poquito más respecto de qué ocurre
con los fondos de las AFP y el mercado de capitales, digamos, porque yo entendería que hay ahí una caja más o menos interesante para darle fondo, digamos, precisamente a ese mercado, ¿no? Presidente, gracias. ¿Alguien más solicita la palabra? Presidente, yo me la voy a... No, usted hizo mucho hincapié que se requiere una especialización y se necesita crear instrumentos nuevos. Hizo mucho hincapié a ambos conceptos. E incluso habló de que el Banco del Estado podría ser, por decir de una manera, un socio complementario estratégico con AFIDE, ¿ya? Y, y esto que usted plantea, y yo en esto también comparto un poco la inquietud del diputado Mellado, hoy día el Banco del Estado no está en condiciones de poder especializarse ni poder crear esos instrumentos. ¿Tiene algún impedimento para hacerlo? ¿O requiere de una agencia como la que se plantea para poder llevar a cabo este proceso que yo lo comparto? Es decir, me parece la idea matriz que está instalada es necesaria en el país, de eso soy pleno. Es decir, yo la única duda que tengo, ¿quién lo podría hacer mejor? Tiene la palabra, presidente, porque no hay más consultas. Muchas gracias. No sé si soy capaz de contestar todas las preguntas, si es que... eh, a ver, lo primero, y esto lo hemos explicado también en otros momentos, efectivamente el banco tuvo un financiamiento, está tomando un financiamiento contracíclico, pero buena parte de ese financiamiento contracíclico está haciendo uso de programas de garantías estatales. ¿Por qué? Porque básicamente el banco está sometido a los requerimientos de solvencia de Basilea III. Y eso significa que el financiamiento riesgoso que puede tomar está limitado por su capital. Y por lo tanto el espacio que tiene para tomar proyectos riesgosos es bien limitado, porque el uso de capital de esos proyectos, el uso de los proyectos que tienen una ponderación de riesgo más alta, es muy alto. Y por lo tanto, la forma que tiene el banco de efectivamente ir a ese tipo de proyecto es con una cobertura como un FOGAPE, un FOGAES y algún otro. Y eso mitiga el riesgo y permite que el banco tome esos riesgos dentro de su marco normativo y sus parámetros de solvencia de Basilea III. Entonces, lo, lo- entonces, lo que estamos diciendo, actualmente el banco administra el FOGAPE y el FOGAES, ¿ya? Aquí se está planteando un tipo de garantía distinta, que además podría tomar distintos énfasis en el tiempo. Uno podría decir, sabe que ahora lo que el país necesita para el desarrollo es innovar y necesitamos startup y qué sé yo. En otro momento puede ser otra cosa. Esas definiciones estratégicas no las toma Banco Estado. Por ejemplo, el objeto de los programas del FOGAES y el FOGAPE no los define Banco Estado. Banco Estado puede administrar garantía una vez que se define aquello. Y el tipo de problemática que puede resolver una garantía como el FOGADE es una cosa que efectivamente puede ir en principio especializándose en el tiempo, cambiando en el tiempo. Por otro lado, son proyectos que, como le digo, son proyectos que requieren un grado de especialización en dos sentidos. En un sentido es que yo necesito saber mejor cómo evaluar un proyecto muy intensivo en tecnología. Habitualmente eso significa que el tipo de evaluadores que tengo son gente que sabe de ciencia. Si uno mira, por ejemplo, el tipo de staff que evalúa estos proyectos innovadores en los bancos internacionales que aparecían al principio, hay doctores en ciencia, es otro tipo de evaluación, que se requiere tener un conocimiento técnico específico, porque son proyectos que, entre otras cosas, tienen riesgo tecnológico. Y bueno, entonces eso no es algo que sea muy común en la banca en general. Ahora, si es que efectivamente hay una evaluación, una asesoría y una garantía de una agencia como esta, efectivamente eso mitiga el riesgo y permite que financiamiento de la banca, del Banco Estado o de la banca comercial llegue a estos proyectos porque uno está confiando, ¿verdad?, en que aquí efectivamente está la expertise y por otro lado también están las garantías que mitigan el riesgo.
De modo tal de que efectivamente se requiere le mencionaba que se requiere dos tipos de especialización. Una es en este tipo de proyectos, son proyectos diferentes a los que habitualmente analiza la banca. Pero la otra es una especialización también desde la perspectiva de una agencia especializada en este tipo de finanzas, cosa que Corfo hoy día no tiene. Si aquí llega un proyecto complicado para evaluación a Corfo, Corfo tiene que decidir si se otorga un crédito o una garantía. Esto tiene que pasar por la Fiscalía, eventualmente la Contraloría, eventualmente tiene que pasar por un consejo de Corfo, que son, por ejemplo, hoy día ministros, sin ánimo de ningunear aquí al ministro. El, 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 el- el ministro Grau sabe de muchas cosas, pero no es un experto ni en sistema financiero ni en proyectos de especialización en algún sector innovador, etcétera. Y por lo tanto, es necesario que haya especialización tanto a nivel de una institución que tenga una expertise financiera y que pueda resolver en tiempos que son los tiempos que corresponde a una inversión y no los tiempos que están asociados con una agencia que tiene otros objetivos y al mismo tiempo una especialización temática asociada con el tipo de problemáticas que van a abordar estos proyectos. Esas cosas no existen hoy día. La posibilidad, la facultad que tiene en principio esta agencia de invertir en un fondo de fondos significa que yo puedo agarrar 15 millones de dólares del patrimonio de Corfo y meterlo en un fondo de fondos en conjunto con otros multilaterales para iniciar un fondo de fondos. No existe. Eso también es algo nuevo que no está. Y yo sospecho que lo que les van a decir del sector privado es que la ventana de tiempo para hacer esto es ahora y que este tipo de instrumentos son extremadamente útiles y necesarios. Entonces, a eso me refiero que son capacidades e instrumentos adicionales que no están y que permiten profundizar el financiamiento en áreas que están asociadas con potencial de crecimiento que actualmente está limitado, entre otras cosas, por muchas cosas, pero entre otras cosas, por la ausencia de financiamiento. No sé si eso contesta a lo menos, más o menos. Y lo otro lo que mencionaba también, no me acuerdo si era el diputado Mellado o no, pero se mencionaba el tema del primer piso. Mi entendimiento es que el financiamiento de primer piso que tendría esta agencia es más bien excepcional. Es que por lo menos eso es algo que le corresponde aclarar al ministerio, pero lo que yo alcancé a leer del proyecto es que es un proyecto que en su enorme labor, financiamiento va a estar más bien en garantía y créditos de segundo piso y créditos sindicados. Eso es lo que yo estoy entendiendo del proyecto y por lo tanto eso es un tema más bien menor que me imagino que le da flexibilidad eventualmente a la agencia en el caso de que no haya ningún interés del sector financiero por meterse en proyectos que pueden ser relevantes para el desarrollo regional, por ejemplo. Pero no tengo ahí yo la respuesta, así es que, pero eso es lo que yo entiendo, que es fundamentalmente garantías, segundo piso y créditos sindicados. Muchas gracias por su respuesta, don Daniel. Tenemos a continuación, es solo un minuto. Lo que pasa es para que sean muy precisos las preguntas. Lo que pasa es que nos está esperando el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras que está telemáticamente. Entonces, tenemos dos invitados Yo que hice nos están esperando. una pregunta respecto de las platas, que es Ya. muy precisa. ¿De Sí, San Sebastián o de...? no, perdón. Era sobre la afirmación que hace el presidente respecto de la necesidad de capital adicional. Suya, diputado, usted hace una afirmación ahí de una falta de capitales de alrededor de 6.000 o 7.000 millones de dólares para... a eso se refiere, ¿no? Bueno, eso El micrófono. en rigor habría que estimar eso. Ahí aparece el gap con respecto a la banca tradicional. Podría haber otro financiamiento también. Por ejemplo, las compañías de seguro y algunos fondos de inversión invierten también en concesiones. Así que el gap puede ser un poco más chico, pero igual es grande y es un problema para el país. Y yo básicamente lo que estoy simplemente señalando es que necesitamos muchos instrumentos para poder resolver ese gap y parte de esos instrumentos pueden estar asociados con la labor de esta agencia. ¿Sí? Muy bien. Se le agradece, presidente.
Vamos a escuchar ahora al presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Si usted quiere, se puede retirar o si quiere, puede permanecer. Está en libertad de acción. El ministro no, porque lo tenemos castigado y la subsecretaria también. Tiene que quedarse aquí. Muy bien, démosle la palabra entonces. ¿Está conectado ya? Sí, presidente. Muy Eh, bien. un gusto saludarlo y un saludo también a los integrantes de la comisión, junto con los invitados que nos vemos en distintas instancias, tanto el ministro como el presidente del Banco de Estado. Eh, tengo una presentación que ya está, ustedes están viendo, así que voy rápidamente a los puntos. Bien, tal vez esto, enfatizar, estos son los elementos que en esta lámina están el elemento del gobierno corporativo de la nueva institución, el AFIDE, y que es bueno señalar, reforzar algunos puntos. El objetivo de este proyecto de ley en el texto es mejorar la competitividad empresarial, diversificación productiva y crecimiento económico. Y plantea en forma bien destacada que hay elementos de gobierno corporativo que hay que tener en cuenta. Se constituiría como una sociedad anónima, un patrimonio propio. Las funciones personales y cartera de crédito serían básicamente traspasadas desde la GIF de Corfo y tendría 5 integrantes en su directorio nombrados por el presidente de la República a partir de mecanismos que todos conocemos, ternas propuestas por Corfo, Ministerio de Hacienda y Consejo de Alteración Pública. Bien. No, aquí voy a ir muy someramente, pero no quiero repetirme, ya se ha mencionado, gestionar fondos, la facultad de Hacienda, gestionar fondos de garantía, actividad de segundo piso y también crédito a empresas cooperativas, participar en fondos de inversión, prestar servicios de asesoría, contraer préstamos a entidades financieras nacionales e internacionales y emitir instrumentos de deuda, así como constituir sociedades filiales o coligadas o participar en sociedades ya constituidas para cumplir los objetivos dichos. Este cuadro lo que queremos es que a partir de lo anterior señalar que hace una comparación entre lo que estaría tomando como regulación esta nueva entidad, FIDE, y una comparación a elementos de supervisión y normas prudenciales que la banca hoy día cumple en nuestra Comisión de Mercado Financiero. Eso está, las normas que hoy día se cumplen, incluyendo Banco Estado, están en el costado izquierdo. Y en el costado derecho, lo que posteriormente tendría que cumplir AFIDE. Quiero destacar algunos elementos que son diferentes y que son relevantes porque entendemos que en forma correcta, esta nueva institución regulada y supervisada por la CMF, hay sin embargo elementos que hacen diferencia sustantiva. Hay un capital mínimo que es el primero en la línea, es diferente a la banca, así lo indico en la regla, en la columna derecha, pero no es tan relevante para efecto de la comparación, me parece. Eh, hay también una diferencia en respecto a patrimonio efectivo, esto es un dato muy matemático, pero que tiene que ser mayor o igual al 8% de los activos ponderados por riesgo. En este otro caso, la exigencia de capital básico es solamente un 3% de activos totales versus el 4% de los bancos. Es decir, AFIDE es menos exigente para AFIDE. La banca recibe anualmente una clasificación de gestión, que esto es muy mirado, en la experiencia, a partir de los clasificadores de riesgo. En cambio, la FIDE, la clasificación de solvencia no está incluido. En el texto del proyecto de ley no está incluido. Lo destaco porque si en algún momento la institución nueva quiere emitir algún tipo de deuda, esto va a ser una diferencia, pienso, relevante. Es un punto a trabajar más profundamente desde afuera, desde una mirada, esta mirada inicial, hay una diferencia que es relevante. Y quiero irme, bueno, hay capital adicional por importancia sistémica, la banca tiene más capital según tamaño. En este otro caso, en la FIDE, aquí hay regularizaciones tempranas que
para informar y provisiones, pero no es comparable a lo de la banca. Y voy a ir más rápido a los tres últimos puntos. La banca tiene que se denomina conservación, Afide no lo tiene, también yo lo dejaría aparte, no le daría tanta importancia porque el capital tal vez no es donde está el problema. Pero sin embargo, los dos puntos siguientes sí son una dificultad y que creo que una institución nueva, financiera, manejada por el Estado, debe tener información permanente, ojalá de muy buen nivel. Uno es los límites de exposición crediticia. Los bancos en general hay límites que hace décadas se manejan en forma adecuada, permiten una adecuada gestión de riesgo y que señala que una entidad que toma un crédito en una banca, bueno, hay ciertos límites sobre el capital del banco que no se sobrepasan, 5%, 10%, con garantía un poquito más, pero hay límites que, que permiten, a nuestro juicio, una gestión adecuada de riesgo. En el caso de AFIDE, esos límites no los vemos. Segundo gran punto, que es la última fila que aquí se indica, que es provisiones de castigo. Los bancos ya hace décadas, mensualmente, no anualmente, mensualmente deben hacer una declaración, una presentación a nuestro regulador respecto a la esperanza de pérdidas, se denomina, y que ha permitido generar toda una escuela respecto a tener nuevamente una gestión de riesgo prudente. En el caso de la banca, cuando esa esperanza de pérdida se menciona, eso implica de inmediato determinados niveles de provisiones y según esa esperanza de pérdida se van concretando, hay castigos inmediatos. El concepto de tener esta provisión de castigo mensual en la banca moderna es sustantivo, es la base de la gestión de riesgo. En el caso de AFIDE no está. No estoy diciendo que debería ser un copy-paste, pero digo que aquí hay una situación a trabajar también de manera de que la institución nueva tenga esa información para su regulador en forma, ojalá, también muy periódica y varias veces en el año. Sigamos. La siguiente lámina, vamos a nuestros comentarios que van a estar concentrados como en tres láminas. Aquí el proyecto de ley lo que plantea son un conjunto, yo mencioné de forma muy rápida los objetivos, pero esos objetivos son de alto nivel, son objetivos complejos. Y en ese sentido, el desarrollo de las capacidades institucionales de la nueva institución implica recursos relevantes y recursos críticos, algunos de ellos. El rol del directorio que mencioné deberá estar centrado en definir cuál es el apetito de riesgo de esta fibra, las políticas internas consistentes con lo anterior, las políticas de control también coherentes con la que he señalado. El rol del directorio es clave. Y ese rol de directorio en una institución nueva, financiera, habitualmente no se logra en poco tiempo. Tenemos varios ejemplos en la historia chilena en donde instituciones financieras logran una gestión adecuada después de un tiempo que no es menor. ¿Por qué? Y el siguiente punto es de ello. Porque aquí lo clave de esta institución es la gestión de riesgo. Esto no es un banco comercial, es una institución que está centrada en capital de riesgo principalmente, en que los créditos es una parte posterior. Aquí el primer peldaño de esta institución son básicamente capitales, que la banca comercial en Chile no hace porque la ley de bancos lo impide, porque el capital de riesgo no está planteado para la banca comercial. Y por lo tanto, en este caso, sí estamos hablando de capital de riesgo. Significa compartir riesgos como socio. La banca privada, la banca pública, la banca comercial en general, no participa como socios en los proyectos. Está vetado. Y está bien que así sea. Y entonces hago el énfasis. Aquí estamos hablando de capital de riesgo en primer término. Y cuando uno pasa ese primer peldaño y después intenta dar crédito, bueno, para poder
cumplir el primer peldaño y el segundo requiere historia. Y aquí estamos hablando de proyectos en los cuales hay muy poca historia. Es muy complejo modelar la información y la historia para que la decisión, en este caso de esta nueva institución, sea buena. Menciono las dificultades que esta institución va a tener. Eh, y es por eso que el segundo punto, porque aquí se habla de fallas de mercado, bueno, la falla de mercado es cuando hay algún proyecto que puede ser muy interesante, pero que no tiene capital y por lo tanto necesita capital, en definitiva, no un crédito, en que es muy probable que estemos hablando de que en ese caso sea cumplido un 100% por la nueva institución. Todo lo anterior requiere básicamente know-how, requiere conocer el negocio, no solamente conocer el sector al cual ese posible interesado de capitales se presenta, sino que conocer cómo se gestiona, en este caso, la gestión de capital de riesgo. Lo que señalamos resumiendo esta lámina, que este tema es mayor y es desafiante para las personas que van a estar a cargo de esto. Lo digo porque no basta con mencionar cuántos directorios va a tener ese directorio, sino que hay un peldaño incluso más abajo que tiene que ver con los gerentes a cargo. Y yo me atrevo a señalar que la estructura que hoy día tiene Corfo no le alcanza para cumplir lo que está hoy día planteándose en este nuevo proyecto. Por lo tanto, aquí hay un tema que debe ser trabajado con cuidado. La siguiente lámina habla de elemento, un párrafo que hace mención al proyecto de ley y que permite otorgar crédito directo. Este es un tema que también pensamos debe ser evaluado con cuidado. La exposición de crédito directo de la nueva institución expone a presiones para ofrecer crédito, con situaciones que pueden ser muy entendibles, una realidad compleja en alguna región, en alguna situación local, pero la experiencia previa que hemos tenido en décadas pasadas con Corfo ha sido muy nefasta en ese sentido. Vuelvo al ejemplo de que creo que la estructura de Corfo históricamente ha tenido dificultades. Y en ese sentido la evolución del riesgo de crédito se torna aún más compleja, más crítica. Eh, es clave, por lo tanto, evaluar cuáles son esas fallas de mercado que justificarían este rol. En resumen, en esta lámina, nuestra sugerencia es evaluar adecuadamente este eventual rol crediticio. Eh, es cierto que se plantea que puede estar solo en un 10% con un sindicado, eh, pero si ese 10% con el sindicado lo conforma el 90% Banco Estado, creo que no es la mezcla adecuada, por ejemplo, en nuestra opinión. Creo que en ese sentido debería ser un sindicado bastante más amplio o en un caso, incluso si es que el análisis corresponde, creo que más bien debería plantearse una focalización de roles de banca de segundo piso, de asesorías técnicas y efectivamente reevaluar el rol crediticio, que creo que tiene más riesgos que beneficios. Rol crediticio directo me refiero. La siguiente lámina tiene que ver con el apalancamiento. Hoy día, tal como está planteado, la nueva institución va a tener un capital de 500 millones de dólares. Lo entregado por Corfo y Fisco aproximadamente. Nosotros entendemos de que si se plantea una facultad de endeudarse, eh, podría estar necesario cuando ya se superen los 16.000 millones de dólares de activos, ¿no? Porque ese es el requisito que ahí está planteado. Si uno sigue ese requisito, eh, eh, con 500 millones de dólares de capital, podría haber posibilidad entonces de endeudamiento de hasta 16.000 millones de dólares. Eh, el punto es en qué medida esto es lo que se desea. Las cifras son importantes. Nosotros hemos entendido en conversaciones preliminares que no habría una intención de usar ese apalancamiento, pero las redacciones, las leyes hay que hacerlas para el largo plazo, no para lo que se desea en los próximos 5 u 8 años. Entonces, básicamente nuestro punto es que en este caso es
tener claro que esto requiere reforzar los elementos de control del gobierno corporativo para poder asegurar, en lo posible, que la administración de la FIDE sobre este posible eh, apalancamiento sea adecuada. Aquí hay toda una dificultad en términos si cuando uno habla de apalancarse significa endeudarse, eh, y aquí hay un equilibrio complejo, porque si el endeudamiento, el tercero, básicamente organismos internacionales, encuentran eh, necesario un aval del fisco, bueno, en ese caso tenemos un problema de deuda pública. Pero si se busca que eso no sea así, que no tenga aval del fisco, bueno, eso requiere entonces cumplir algunos elementos que señalé anteriormente, por ejemplo, una evaluación clara de las pérdidas esperadas de la cartera, de manera de que esa información esté disponible para los posibles aportantes de fondos en el futuro. En la siguiente, sí, en este punto queremos hacer un énfasis respecto a lo que hasta ahora ha sido la gestión de los programas de garantía de Corfo. Eh, Entendemos que habría una reasignación de estos programas de garantía hacia la nueva institución. Eh, Nuevamente esto resalta la relevancia del gobierno corporativo de la FIDE. La experiencia que la banca ha tenido, especialmente este último tiempo, en donde el FOGAPE y el FOGAES han sido programas muy necesarios y que han sido muy relevantes para poder permitir que la economía no sea tan afectada. Nosotros vemos que la administración actual, que está radicada en Banco Estado, es muy positiva. Y en ese sentido, creo que convendría, o pensamos en reevaluar la situación y que estos programas FOGAP y FOGAE permanezcan administrados por Banco Estado, que ya tiene una trayectoria de más de 25 años en forma exitosa en este sentido. Bien, la siguiente. Ya terminando, presidente, enfatizar algunos puntos señalados. El proyecto de ley crea una agencia con un amplio mandato. Cada uno de esos mandatos son complejos. Construir un KfW chileno es un proyecto de marca mayor. Requiere tiempo, requiere recursos, requiere personas con conocimiento. Y eso requiere, por supuesto, un primer paso de un gobierno corporativo muy robusto. Todo eso no es, no se logra, en nuestra opinión, en 6 meses ni en un par de años. Es un trabajo complejo. Requiere en ese sentido en ese aspecto, pasar en forma prudencial este crecimiento. Pensamos en ese aspecto que es necesario reevaluar el otorgamiento de crédito directo. Creemos que tiene más problemas que ventajas. También pensamos es que la regulación prudencial de la CMF eh, obliga a implementar principios propios que se denomina proporcionalidad regulatoria. La FIDE no es un banco de primer piso, no es un banco comercial, pero tiene riesgos considerables cuando algunos de ellos lo han mencionado. No ha dicho problema de liquidez, esto también requiere modelos de liquidez, pero por supuesto una institución que maneja altos niveles de recursos debe tener una regulación prudencial cercana. Eh, y finalmente, la viabilidad financiera de la institución es lo que debe ser una prioridad. Eh, Lamentablemente, la experiencia de bancos han sido bancos del desarrollo, es cierto, en la experiencia latinoamericana. Lo que se pretende es algo distinto, pero debo decir, lo más cercano en Latinoamérica han sido ejemplos muy malos, muy desastrosos, y en este aspecto, lo que hemos conversado con los responsables de este proyecto, entendemos que su objetivo es hacer un muy buen proyecto, una muy buena institución, y en ese sentido requiere una habilidad financiera que debe ser la prioridad. Eso es, señor presidente. Disponible para consulta. Muchas gracias, don José Manuel. Les quiero proponer a la comisión de que escuchemos a nuestro próximo invitado,
y después le hacemos preguntas porque si no, no vamos a alcanzar a escuchar a nuestro próximo invitado de la Confederación de la Producción y el Comercio. ¿Ah? Sí, 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 sí. Tenga confianza. Le ofrecemos la palabra, entonces, tengo entendido que está don Ricardo, ¿quién está? La Asociación Chilena y a don Francisco Guzmán. ¿Está conectado, don Francisco? No, en su representación estoy yo, que soy la directora ejecutiva, señor presidente. Magdalena Guzmán. Sí, exactamente. Muy bien, bienvenida y estamos a disposición suyo. Muchas gracias. Bueno, entonces, por intermedio, señor presidente, gracias por la invitación. Voy a proceder a compartir la presentación, ¿ya? Esta presentación va de lleno al por qué creemos nosotros como industria, desde la perspectiva de la inversión privada, creemos que es de suma relevancia crear un fondo de fondos y para eso lo ideal y lo históricamente lo que contemplan los otros mercados ha sido con el apoyo, digamos, del Estado, lo que podría ser a través de AFIDE. ¿Ok? Bueno, voy a hacer una presentación más o menos rápida para poder contextualizarlos con respecto a esta brecha que tenemos y la que todos han comentado previamente. Primero, comentarles cuál es la diferencia entre un emprendimiento tradicional y un emprendimiento de base científica tecnológica. En la pantalla tenemos una imagen de lo que es un shopper de corner shop, o lo que fue un shopper de corner shop, obviamente, antes de su M&A con Uber, y lo que es, por ejemplo, una heladería tradicional o lo que podría ser un restaurante, ¿ya? Un emprendimiento de base científica tecnológica es aquel que tiene un uso intensivo, digamos, en el conocimiento científico y o de una plataforma tecnológica, ya sea una patente, una aplicación, un software, etcétera. Como hemos conversado y varios lo han comentado, tiene un nivel de riesgo muy importante, pero un potencial de crecimiento del 20 al 30% anual, por lo tanto bastante distinto al emprendimiento tradicional. Y el mercado es global, no es local. Un modelo de negocios obviamente que se puede repetir y que es fácil de escalar. Y lo que es muy importante destacar es que son empresas que no son bancarizables. Obviamente, todos nosotros seguramente alguna vez hemos querido optar a un crédito del banco y se ha analizado si es que somos sujetos o no de ese crédito. Estas empresas no son sujetos de crédito porque no tienen activos, obviamente, y el potencial que ellos tienen, y se podría decir su activo, es ese capital humano avanzado que son los emprendedores, ¿ya? ¿Quiénes son los que invierten entonces finalmente en estas empresas? Son los fondos de Venture Capital, los fondos de las empresas corporativas, ya sea un Telefónica, un CMPC, un SQM, y particulares como fondos como Family Office y inversionistas ángeles, etcétera, ¿ya? Estas son las etapas de inversión que también revisamos recientemente para este tipo de inversionistas. Ellos pasan un tiempo no muy corto en el Valle de la Muerte, donde logran finalmente llegar al punto de equilibrio, al break-even. Y desde ahí en adelante es donde ellos pueden acceder a estos fondos de capital emprendedor, que son las series A, B, C, etcétera, hasta llegar al momento del exit o bien ser adquiridos por una empresa o un IPO, etcétera. Antes de ese break-even están todos los capitales semillas y ángeles, por ejemplo, entre ellos los que ofrece Corfo. ¿Ya? Hay que entender que esta industria del venture capital en Chile fue creada y impulsada por Corfo. Eso es muy relevante saberlo porque bajo un programa que fue inspirado por el YOSMA de Israel, esta industria empezó a apalancar a los fondos de estos instrumentos, empezaron a apalancar a los fondos de venture capital y finalmente se crea y se empieza a crecer en este ecosistema de venture capital. Aquí está un poco la diferencia entre los distintos tipos de inversionistas, porque si bien el venture capital es parte del capital privado, acá en Chile se conoce como private equity a las etapas donde ya el financiamiento va para lograr tomar el control de una empresa, sobre el 51%. Pero lo que está antes, que es minoritario, es lo que viene haciendo la inversión de venture capital, donde la participación que toman los inversionistas en general es entre el 10 y el 30%. ¿Ya? La gracia que tiene este tipo de inversión es el smart money, que es un concepto muy utilizado en la industria, que tiene que ver con que no es solo capital el que se le dispone, como podría ser, por ejemplo, un banco cuando lo entrega a una empresa para que la empresa, digamos, lo utilice en lo que estime necesario. El smart money que entregan estos inversionistas son sobre todo
redes de contacto y expertise en la industria que le va a ayudar a hacer ese product market fit y finalmente el escalar hacia otros mercados. La tesis de estos fondos es en lograr tener una atracción importante y un número de clientes muy mayor para de alguna manera ser los primeros que conquistan esa industria, digamos, ese tipo de solución al problema dado, ¿ya? Más que en estar generando utilidades, por supuesto, en sus primeros años. Esta es la estructura del fondo de Venture Capital, me imagino que varios de ustedes ya la conocen. Existen inversionistas aguas arriba que pueden ser individuales, family office, endowments de universidades, fondos de pensiones, aseguradoras, etc. Aguas abajo ellos invierten en un fondo de capital emprendedor, que es un fondo de Venture Capital, que está administrado por una administradora que puede tener varios fondos aguas abajo, y algunos de ellos en Chile tienen su versión gubernamental como la de Corfo. En Chile alrededor del 70% de los fondos que existen de Venture Capital tiene subvención de Corfo, es optativo por supuesto, y es un tremendo instrumento y lo que, como les dije anteriormente, ha ayudado a crear la industria. Y abajo de estos fondos están la inversión en distintas startups. Por lo general los fondos acá en Chile son de alrededor de 30 millones de dólares y han invertido más o menos en 15 emprendimientos. Eso es como la cuenta general. Pero ¿por qué la inversión de Venture Capital genera un impacto tan importante? Yo acá les pongo un ejemplo de un estudio que hizo el Oxford Economics en el 2015 en Reino Unido, donde el acceso al financiamiento fue a más de 25.000 empresas por año, ¿ya? Los salarios en promedio de los ejecutivos que trabajaban en empresas financiadas por VC eran un 65% más alta que compañías regulares. Y el impacto más importante tiene que ver que por cada libra invertida en Venture Capital en Gran Bretaña, dejaba 7 en la economía nacional. Eso quiere decir que había contratación de servicios, creación de nuevos trabajos, etc. Por lo tanto, era un impacto no menor y habla de una rentabilidad anual del 14%. ¿Ya? Entonces, la inversión en VC habla de una rentabilidad, de un impacto fundamental y sobre todo una democratización al acceso al financiamiento, porque el VC no distingue entre colores políticos, entre, digamos, religiones, género, nada, sino que las buenas ideas y los buenos emprendedores. Y también otro dato interesante de saber es que el 76% de la capitalización bursátil de Estados Unidos está compuesta principalmente por empresas que están siendo financiadas por VC. O sea, claramente estas empresas tecnológicas están jugando un rol importantísimo en el crecimiento económico de Estados Unidos y así de otros mercados más desarrollados. Y aquí es donde yo presento la brecha que existe, que se ha mencionado, pero aquí gráficamente yo les puedo mostrar cómo en la industria del Venture Capital en nuestro país, la primera etapa, que es la pre-semilla, semilla y pre-serie A, está bastante cubierta. Yo solo acá tengo imágenes de fondos de Venture Capital tradicional. También hay otros inversionistas como los mismos Family Office o los fondos corporativos que participan en estas etapas. Pero si ustedes se dan cuenta, prácticamente todos están entre los $50.000 y a lo más los 5 millones de dólares. Pero cuando ya nos vamos a las etapas de crecimiento y maduración para luego llegar a lo que sería un exit o una preparación a un M&A, en Chile tenemos ausencia total de ese tipo de fondos. Esto la verdad es que no es una situación que solo ocurra en Chile, sino que en varios países que están en el camino al desarrollo y a la consolidación de su ecosistema. Esto históricamente cambia cuando en general entran los institucionales a participar en este camino, digamos, de crecimiento. Y la forma de poder entrar en la gran mayoría de los casos de los institucionales a esta industria es a través de un fondo de fondos, ¿ya? Bueno, esta es la estructura del fondo de fondos que ustedes la tienen que haber visto en el mismo documento que presentó el Ministerio de Economía y en el oficio que se presentó, donde aguas arriba del fondo de fondos están todos los inversionistas que aportan a él, donde podría ser una FIDE, los multilaterales, etcétera, fondos de pensiones, aseguradoras, endowments. Y aguas abajo, este fondo de fondos, que tiene como plataforma una jefe, invierte en fondos de inversión privada como el 1, 2, 3, etcétera, y a su vez ellos invierten en varias startups, entre 10 y 20 startups, ¿ya? Históricamente, como les comentaba, cuando se crean estos fondos de fondos siempre parten con un LP ancla, un limited partner, un aportante ancla, y ese es, digamos, el Estado el que pone esa primera inversión de manera de poder entusiasmar
y dar el respaldo de que el mismo gobierno apoya esta nueva plataforma y ahí es cuando empiezan a entrar los multilaterales y los demás. Nosotros hemos tenido conversaciones ya con varios de estos actores y efectivamente están ávidos por poder comenzar a diversificar propiamente su portafolio en activos alternativos y esta sería una alternativa bien interesante para ellos. Solo que hoy por hoy, por ejemplo, un fondo de pensión no tiene cómo entrar en un fondo de inversión privada porque legalmente no es posible, ¿ya? Pero sí podría ser a través de una administradora general de fondos y aguas abajo invertir y diversificar su portafolio. Y aquí es parte de la conversación que tuvimos hace algunos minutos del expertise que tiene que tener cada una de esas administradoras para conocer muy bien el negocio. En general, los fondos de Venture Capital, ya cuando el ecosistema se va desarrollando, van tomando ciertas industrias aguas abajo para invertir. Hay fondos que están dedicados a la biotecnología, otros a fintech, otros a agtech, etcétera, distintos temas, y por eso toman esa experiencia que tienen en determinada industria, como por ejemplo la agricultura, y pueden ver startups y soluciones alrededor de la región o del mundo. Entonces, obviamente, hacerlo con esta capa de expertos es la mejor forma, la menos riesgosa, y de alguna manera pueden diversificar más estas inversiones. Señora Magdalena, perdona que la interrumpa. No hay problema. ¿Podría resumir un poco más? Porque estamos En la hora. en Perfecto. la hora tenemos que escuchar a otro invitado. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, aquí aparece Perdón, rápidamente presidente, perdón, que pero es tremendamente Sí, interesante para el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, si tenemos que invitarla de nuevo, invitémosla de nuevo, sí, porque creo que es importante ver cómo está el capital de riesgo en Chile, ¿cierto? A qué nivel llegan y cómo este proyecto puede llegar al nivel de crecimiento y maduración, según lo que veo, pero tiene que explicarlo bien para poder entenderlo nosotros, para poder explicárselo a como ustedes los prefieran, como diputados, ustedes digamos. prefieran. Yo, si quieren, puedo volver mañana cuando ustedes lo estimen conveniente y explicarles más y comentarles efectivamente en qué está el contexto nacional. Y con más lujo de detalles si es que ustedes lo precisan. Pero díganme ustedes, si quieren lo dejo hasta acá y yo vuelvo en otro momento, o si quieren se lo resumo lo más brevemente que pueda. resúmamelo lo más brevemente que pueda y la está invitada para mañana. Ya, perfecto. Bueno, ahí aparecen quiénes son históricamente los aportantes a estos fondos de fondo, los casos de los unicornios que tenemos en Chile, un poco comentarles cómo fue su historia, cuáles son los futuros unicornios que tenemos, cuál es la brecha que están teniendo, en qué momento ellos tuvieron que salir de Chile, como se comentó anteriormente, a levantar rondas afuera, para poder, digamos, seguir creciendo y lo que nos estamos perdiendo, digamos, como país de todas las externalidades que trae estas startups que están generando empleo y por supuesto que ventas relevantísimas que podrían cambiar la economía nacional. Comentarles ciertos casos de fondos extranjeros, cómo ha sido su historia, cuáles han sido esas cosas positivas que han generado el ecosistema nacional de crecimiento y desarrollo de cada uno de sus países. Ahí hay varios ejemplos. Esto tiene que ver con un estudio que hicimos con Endeavor. Y finalmente, bueno, los beneficios que nosotros vemos en la creación de este fondo de fondo a través de AFIDE y ciertas aprensiones que tenemos también que quisiéramos comentar. Eso es en resumen. Muchas gracias, señora Magdalena, y ya sabe, la esperamos mañana a las 3 de la tarde para Perfecto, que, no hay problema. por eso hay interés de los diputados de conocer más sobre su exposición. Ujú. Finalmente, en representación de la Confederación de la Producción del Comercio, está el señor Javier Irarrázaval, tengo entendido, y el subdirector de Políticas Públicas, don Jorge Lira. Así que, don Ricardo, don Javier tiene la palabra. Ahí sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Arraza, director de Políticas Públicas de la Confederación de la Producción y el Comercio. Me acompaña Jorge Lira, subdirector de la misma institución. Por su intermedio, presidente, saludarlo a todos y agradecer la oportunidad de exponer como CPC nuestra visión sobre este proyecto de ley y, por supuesto, excusar a Ricardo Meves, presidente de la institución, que tenía compromisos impostergables de agenda. Permítame aprovechar de presentar muy brevemente la institución que represento. La Confederación de la Producción y el Comercio agrupa a las principales federaciones gremiales de los principales sectores económicos del país: agricultura, comercio, minería, industria, construcción y banca. Ahí están los 6 logos de nuestros asociados. A su vez, estas federaciones gremiales representan a empresas de todos los tamaños y de todas las regiones del país. Y el propósito de nuestra institución es
En primer lugar, colaborar con la construcción de buenas políticas públicas que favorezcan el bien común, promover una cultura de integridad en las empresas y contribuir al proceso de crecimiento económico sostenido de Chile mediante el fomento del empleo, la libre empresa y el respeto a la propiedad privada. Y en los próximos 10 minutos pretendo bien sucintamente exponer nuestra visión general del proyecto y luego evaluar ahí en el punto 2 quizás las principales actividades de la FIDE que están consagradas en el artículo 5 del proyecto de ley. En primer lugar, en cuanto a las consideraciones generales, tenemos tres nomás. La primera es que nos parece que la separación de parte de la Corfo para transformarla en esta nueva agencia de financiamiento para el desarrollo es un acierto, y en parte porque sigue la recomendación internacional de organismos de larga trayectoria como la OCDE y el Banco Mundial, que propician la creación de una agencia especializada en el otorgamiento de instrumentos financieros novedosos basada en la actual gerencia de inversiones y financiamiento de Corfo y bajo la supervisión de la CMF. Y así creemos que la provisión de instrumentos financieros por parte de Corfo, siendo que se van a esta nueva agencia, tendrá mayor transparencia y mejor control, y en ese sentido creemos un aspecto positivo el fondo del proyecto de ley. En cuanto a su gobierno corporativo, creemos que en relación a la actual gobernanza de Corfo, la propuesta de AFIDE, este directorio con directores nombrados por el presidente de la República en base a ternas de Corfo, Hacienda y el Consejo de Alta Dirección Pública, creemos que es un avance en el sentido de que es más especializado, más independiente y dada su naturaleza y su sensibilidad financiera y su característica de sociedad anónima, creemos que es algo positivo también. Y por último, la fiscalización de la CMF, recalcarla. Si bien la FIDE quedaría bajo la supervigilancia de este organismo, es importante relevar el esfuerzo regulatorio para la CMF por la nueva normativa secundaria, y es que como la FIDE tendrá una cartera distinta de los bancos, una conformación de cartera, una configuración de cartera distinta de los bancos, tanto en riesgo como en instrumentos financieros, entonces la cartera de la FIDE va a requerir regulación específica por parte de la CMF, actualización, adaptación, para que calce, ¿no es cierto?, con Basilea 3 en temas como requisitos de liquidez, límite a la exposición crediticia, algunos ya lo levantó la Asociación de Bancos, no me voy a repetir, pero sí requiere un esfuerzo normativo relevante para la CMF y creemos que hay que tenerlo en consideración para efectos de los artículos transitorios y la entrada en vigencia, ¿no es cierto?, y la nueva aplicación de reglamentos y adecuaciones a Basilea 3 y sobre todo tomando en consideración que la CMF ya está con mucha carga de trabajo, ¿no es cierto?, a propósito de la implementación de leyes como la ley FinTech y Registro Consolidado de Deuda y otros. Y ahora vamos al meollo del asunto, que es la evaluación de las principales, o la evaluación que nosotros como CPC hacemos de las principales actividades de la FIDE que están consagradas en el artículo 5 del proyecto de ley. El proyecto contempla más de 10 actividades, nosotros nos vamos a centrar en unas 5 o 6, y aquí en esta lámina tenemos las tres que quizás nos parecen más destacables. La primera es la de garantía financiera. Creemos que es positivo que la FIDE ofrezca más garantías financieras vía este nuevo Fondo de Garantía de Desarrollo. Creemos que este fondo tendría dos ventajas. Por un lado, podría atender a los proyectos medianos, que son estos proyectos que están, por así decirlo, em, entre 5 y 20 millones de dólares, pensando que bajo 5 millones de dólares están de alguna manera atendidos por Corfo y sobre 20 millones de dólares tienden a financiarse vía Project Finance, que es este mecanismo de financiamiento que se basa no en los activos de la empresa existente, sino en los flujos futuros, pero el Project Finance requiere altos costos de estructuración de este crédito y por eso se terminan operando en montos bastante superiores y por eso quedan estos proyectos intermedios entre Corfo y los Project Finance, digamos, que quizás podrían ser asistidos, ¿no es cierto?, por la FIDE. Y en ese sentido creemos que, dado que les cuesta conseguir garantías a este tipo de proyectos, podría ser algo beneficioso y además podría implicar reducciones en la tasa de interés ofrecida a este tipo de proyectos que cuenten con el apoyo de FOGADE. La segunda actividad que queríamos destacar es la de créditos de segundo piso. Ante la incertidumbre en una etapa temprana de un proyecto empresarial, creemos que es mejor un crédito más que un subsidio, en particular un crédito con estas características. Creemos que AFIDE puede ayudar a articular estos créditos y a dar una señal al mercado, aprovechando potenciar externalidades negativas, pensando en que una de las fallas de mercado que vendría a solucionar este instrumento es justamente el de la propiabilidad parcial, que me imagino lo revisaron al inicio de la discusión del proyecto, y en ese sentido lo destacamos. Pero es importante que la decisión final siempre recaiga en la banca tradicional, tanto por la experiencia que ya tienen como por la exposición al riesgo que conlleva.
Y aquí tenemos un ejemplo latente de cómo efectivamente esto ya, digamos, el mercado lo está empezando a requerir. Tenemos el ejemplo del proyecto Aconcagua de Aguas Pacífico, donde hace un par de meses hubo un financiamiento de una planta desaladora del orden de unos 35 millones de dólares en el contexto de un proyecto de casi 900 millones de dólares. Y estos 35 millones de dólares le fueron facilitados a un banco privado nacional, aparte de muchos otros bancos internacionales que estaban también en el financiamiento de este proyecto, a través del programa Crédito Verde de Corfo, y creemos que ahí directamente hay un muy buen ejemplo de que esto se está empezando a requerir y que hay un espacio en el mercado y una necesidad en el mercado que se podría ver satisfecha en parte por estos créditos de segundo piso. La tercera actividad es la de fondos de fondos. Aquí muy brevemente creemos que el aporte de la FIDE en estos fondos de fondos de inversión en capital de riesgo permitiría, por un lado, por supuesto, diversificar la inversión, como acaba de decir mi antecesora, y por otro lado, generar economías de escala y con ello el eventual aporte de inversionistas institucionales vía los fondos de pensiones, como también se comentó en las últimas presentaciones. Aquí tenemos otras dos actividades que quizás teníamos algunas observaciones que quizás sería relevante que ustedes tengan en consideración. La primera tiene que ver con la función de prestar servicios de asesoría para la evaluación tecnológica, financiera, económica y comercial de los proyectos. A nuestro juicio, no se observa mayor valor agregado en el servicio de asesoría de la evaluación financiera, económica y comercial, sin perjuicio al cual entendemos que es natural que AFIDE tenga un departamento interno, ¿no es cierto?, de evaluación financiera, económica y comercial, pero de ahí a que agregue valor al mercado en esta arista lo vemos más dudoso. Pero sí creemos que podría haber eventualmente, digamos, en el mediano plazo, sí podría haber un valor agregado en la evaluación tecnológica, puesto que, bueno, como se discutió en la primera presentación, esto es un tema bien desafiante, por supuesto, pero creemos que podría valer la pena empezar a insistir en esa línea y que podría ser un servicio por lo demás valorado por el resto del sistema financiero. Después tenemos la función de contraer préstamos y emitir deuda. Recordemos acá que las empresas públicas solo se pueden endeudar con la autorización del Ministerio de Hacienda, Banco Estado entiendo que es la única excepción, pero incluso con ello, la FIDE, en calidad de sociedad anónima, tendría que lidiar con una serie de medidas de transparencia al ser fiscalizada por la CMF, y en general nuestra opinión es que en aras del principio de sustentabilidad financiera, en el cual se basa este proyecto de ley, de alguna manera nos hacemos la pregunta de por qué mejor no promover, al menos en una primera etapa, un financiamiento más orgánico de los activos de la FIDE. O sea, con estos 500 millones de dólares adicionales y con los financiamientos que eventualmente podría apalancar de otras partes, creemos que es mejor que de alguna manera se financie, o al menos en esta primera etapa, y dado lo riesgoso de los instrumentos en los cuales va a estar operando, dado lo novedoso de esos instrumentos, quizás mejor que empiece de manera orgánica, financiado con capital propio, y quizás más adelante, con el pasar de los años, se podría evaluar la posibilidad de emitir deuda o de contraer préstamo, o en general la posibilidad de endeudamiento. La siguiente. Gracias. Y aquí con esta vamos cerrando antes de las conclusiones. Está la última función que queríamos evaluar, que es la de créditos de primer piso, y quizás donde tenemos alguna crítica un poquito más de fondo. A nuestro juicio no queda muy clara la necesidad de que AFIDE otorgue este tipo de créditos, pues para estos efectos creemos que el mercado bancario ya es plenamente competitivo. No tenemos muy claro cuál es la falla específica de mercado de aquellas que enumera el proyecto de ley, que vendría a ser solucionado por este instrumento en particular. Por lo demás, entiendo que por parte del ministerio, digamos, entienden que este crédito primer piso sería algo así como el 3% del 100% de los instrumentos, donde también es un tema bastante menor. Y por lo demás, creemos que se requiere también un cierto know-how en el otorgamiento de crédito, que es difícil de adquirir. A modo de ejemplo, el KfW, que es como el ejemplo canónico, como decía el presidente del Banco del Estado, que este Banco de Desarrollo alemán se demoró varios años en comprender a cabalidad la gestión de riesgo y crédito y en actuar de manera sostenible con estos créditos de primer piso, que de hecho otorga, pero que le costó bastante sacar a flote. Además es un mercado complejo, un mercado riesgoso, es un mercado donde hay muy poco margen de error. Fíjense que el ROA, la rentabilidad sobre activos, ¿no es cierto? Las utilidades sobre activos, en el caso de la banca es de menos de un 1%. Eso quiere decir que desde la perspectiva del riesgo, si es que uno se equivoca en la valoración de los activos en alrededor de un 1%, se absorben directamente las utilidades de todo un año. Por lo tanto, no hay mucho margen de error. Y por tanto, el margen de error es de menos de un 1% y eso nos parece que hay que tenerlo en consideración. Y por eso es que nos hacemos la pregunta de por qué se querría que la FIDE se exponga a este riesgo en particular, que es un porcentaje quizás menor de la cartera, sin tener mayor know-how, por un lado, con un margen de error que puede ser riesgoso para ella,
y además sin venir a solucionar, a nuestro juicio, un problema o una falla de mercado latente. Y en subsidio de lo anterior, como dice ahí el mensaje, el proyecto establece que este tipo de créditos se hará principalmente como créditos sindicados, perdón, junto a otros financistas. Eso lo dice el mensaje, pero entiendo que no en el articulado. Entonces, nuestra posición es que en caso de insistir con esta actividad, los créditos de primer piso quizás debieran ser exclusivamente y no principalmente con otros financistas, o sea, siempre sindicados, y debiera quedar además reflejado en la ley, junto además con un porcentaje máximo de participación del crédito, que creemos que debiera ser meramente una señalización de mercado, ¿no es cierto? Y del orden de un 5, 10%, poco más. Y así el potencial acreedor debe salir al mercado a convencer con el 95% del otro crédito a los bancos privados, lo cual nos parece positivo porque de alguna manera discrimina de manera justa, y por tanto entonces no se arriesgaría desmedidamente el capital de la agencia. Y ahora solo a modo de cierre, las conclusiones. En cuanto a las consideraciones generales, y los temas positivos, pero la creación de una agencia financiera especializada sigue la recomendación internacional, ofrece mayor transparencia y control en los instrumentos financieros que hoy maneja Corfo y en los nuevos que se contemplarían. El gobierno corporativo también nos parece adecuado, no tenemos mayor opinión al respecto. La fiscalización también de la CMF a la FIDE le va a otorgar credibilidad, transparencia y control a la institución, a pesar de que le va a implicar una mayor carga de trabajo que es importante considerar para efectos de los transitorios y la entrada en vigencia. Y en cuanto a las actividades de la FIDE, como ya dije, las mayores garantías financieras, los créditos de segundo piso y el fondo de fondos son actividades que creemos que pueden agregar valor y que de alguna manera celebramos. Y después tenemos los servicios de asesoría de la FIDE, creemos que podrían tener valor agregado para el mercado financiero, en particular en su evaluación tecnológica, pero quizás no así en las otras tres ofertas de asesoría, que son la comercial, la financiera y la económica. Y el tercer punto es que habría que reconsiderar la posibilidad de que la FIDE pueda contraer préstamos y emitir deuda, pues hay que asegurar su sostenibilidad. Y por último, en relación a los créditos de primer piso, no nos es evidente que AFIDE cuente con una ventaja en el otorgamiento de este tipo de crédito, pensando que implican mucho riesgo, pensando que no tiene mucha experiencia y pensando que sería un porcentaje muy menor, muy marginal en relación al total de la cartera, y porque además no hay una falla de mercado que pretenda abordar. Y en caso de insistir, siempre con crédito sindicado en todos los casos, de manera exclusiva, digamos, siempre de manera sindicada, y con un eventual tope de participación. Con eso terminamos la presentación y quedamos disponibles para preguntas. Muy Muchas bien. gracias. Diputadas y diputados, quiero hacerle una proposición y también a nuestros expositores. Como ya estamos siendo llamados a la sala, ya la señora Magdalena se comprometió a estar mañana a las 3 de la tarde con nosotros. Entonces quisiera preguntarle a don José Manuel Mena si él puede estar a las 3 de la tarde mañana conectados online también, y a usted, señor Irarrázaval, para poder responder las inquietudes de los diputados al inicio de la sesión. ¿Habría algún inconveniente? La señora Magdalena ya se comprometió con nosotros. Don José Manuel, ¿podría usted? ¿O alguien que lo reemplazara en su efecto? Yo podría, sí, estaremos ahí presentes, presidente, Muchas gracias. Y usted, conectados. señor, online, no es necesario que venga. Sí, podría online. Sí, a las 3 mañana. Entonces lo esperamos a las 3 mañana para que los diputados puedan hacer las consultas respectivas que quedaron pendientes de la exposición de ustedes. Así que muchas gracias por la exposición y muchas gracias por acceder a esta nueva invitación para mañana. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.